parece que no cuentas, me dijo mi hermana en su boda, señalando mi mesa junto a la basura. Tomé mi regalo y me fui sin mirar atrás. Minutos después. Ella se puso pálida y gritó. El sol de Jalisco caía como plomo sobre el asfalto. Mi Mazda, que aún olía vagamente a coche nuevo, zumbaba por la autopista de Guadalajara a Tequila, con el aire acondicionado trabajando al máximo. Sostenía el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. No era por el tráfico, que era escaso en un sábado por la mañana. Eran los nervios. O tal vez no eran nervios. Era resignación. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Soy Silvana, 32 años. Ingeniera de datos en una firma tecnológica multinacional. Lógica. Pragmática. Vivo en un apartamento moderno en la zona de Chapulte Avenida. Me compré mi propio coche. Pagué mi propia maestría. Soy, en todos los sentidos, un caso de éxito. Y sin embargo, aquí estaba, conduciendo hacia mi infierno personal, vestida con un vestido de seda color vino que me costó una fortuna, un vestido que se sentía como un disfraz. Mi teléfono vibró en el portavasos. Lo miré de reojo. Un mensaje de mi madre, Estela. No necesitaba leerlo. Sabía lo que decía. Era el mismo mensaje que me había enviado antes de cada Navidad, cada cumpleaños, cada reunión familiar durante la última década. El que había llegado esta mañana: Silvana, mija, por favor, no vayas a ser complicada hoy. Es el día de Romina. Todo tiene que ser perfecto. Complicada. Esa era mi etiqueta. Soy Silvana, la complicada. La que hace preguntas. La que prefiere los datos a la histeria. La que no entiende de indirectas pasivo-agresivas. La que obtuvo una beca completa en el TEC de Monterrey porque no soportaba la idea de que mis padres tuvieran que pagar un centavo más por mí. Mi hermana, Romina, 35 años, era la sencilla. La sensible. La que estudió comunicaciones en la Anáhuac en la Ciudad de México, una carrera que duró 6 años y costó lo que yo ganaré en 10. La que era tan sensible que mis padres tenían que volar a verla cada vez que terminaba con un novio. La que ahora era una influencer, un eufemismo para decir que seguía siendo mantenida. Sentía una especie de culpa de superviviente. Yo había logrado escapar del caos financiero y emocional que era mi familia. Mi éxito, mi independencia, se sentían como una traición. Mis padres habían apostado todo, sus ahorros, su energía, su cordura, a Romina, la niña dorada. Y ella había resultado ser una inversión terrible. Así que yo, la inversión silenciosa y segura, había asumido mi papel, el deber. Mi deber era no dar problemas. Mi deber era ser fácil. Mi deber era no necesitar nada. Mi deber era sonreír y tragarme mi frustración cuando mi madre presumía del increíble nuevo filtro de Instagram de Romina, mientras ignoraba mi ascenso en el trabajo. Por eso estaba en esta autopista. Era mi deber final. Asistir a la boda de mi hermana. Una boda fastuosa pagada íntegramente por un hombre bueno, pero ingenuo, al que Romina había engañado. La hacienda apareció tras una curva. Era impresionante, tenía que admitirlo. Muros de adobe blanco, arcos majestuosos, y bugambillas fucsias cayendo en cascada. El tipo de lujo rústico que cuesta una fortuna y que Romina adoraba porque salía perfecto en las fotos. Estacioné mi Mazda entre un mar de camionetas Audi, BMW y Mercedes. Me sentí pequeña. Tomé mi bolso y el pequeño regalo envuelto en terciopelo azul del asiento del copiloto. Alicé la seda de mi vestido. Me sentía como un fraude. Respiré hondo el aire caliente, que olía a agave cocido y a tierra seca. Y caminé hacia el sonido de la música clásica. El patio principal era una visión. Miles de pequeñas luces colgaban de los árboles, y el aroma de las orquídeas blancas se mezclaba con el de la cantera húmeda. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina. Los invitados, vestidos con una elegancia que gritaba dinero,
sostenían copas de champán y tequilas caros. Vi a mi madre, Estela, a lo lejos. Llevaba un vestido beige de encaje que probablemente costó más que mi alquiler, y su risa era aguda y social, la que usaba para impresionar. Me acerqué a la mesa de bienvenida, un escritorio de madera rústica bajo un arco de flores. Una chica joven, con el uniforme de la wedding planner y un auricular, me sonrió con un cansancio que yo conocía bien. «Nombre, por favor», dijo, su voz monótona. «Silvana», dije en voz baja. Sentí la necesidad de añadir, como siempre, «soy la hermana de la novia». Sus dedos se deslizaron por la pantalla de una tablet. «Silvana. Silvana». Su sonrisa profesional vaciló por una milésima de segundo. Fue un microgesto, pero yo, que vivo de analizar datos y anomalías, lo vi. «Ah, sí. Aquí está». Levantó la vista y ya no me miraba a los ojos. «Su mesa está, por el pasillo de servicio. Por aquí, por favor». Solté una risa. Fue un sonido seco, nervioso. «Jaja, qué buena broma». «¿En serio? ¿Dónde?» La chica no se rió. Su rostro era una máscara de incomodidad. Las instrucciones de la señorita Romina fueron muy específicas. «Por favor, acompáñeme». El corazón se me heló. Dejé de sonreír. La seguí. Dejamos atrás el patio iluminado y la música de cuerdas. Dejamos atrás el olor a orquídeas y perfume caro. Entramos en un pasillo de piedra, estrecho, oscuro y frío. La música se convirtió en un eco distante, reemplazado por un nuevo sonido, el zumbido de un refrigerador industrial y el estruendo metálico de platos. El olor cambió. Ahora olía a cloro, a mole recalentado y a algo agrio. Basura. Al final del pasillo estaba la puerta batiente de metal de la cocina. Cada pocos segundos, se abría violentamente mientras un mesero entraba o salía corriendo, gritando órdenes. Y allí, encajada en el hueco entre la puerta de la cocina y dos enormes contenedores de basura negros sobre ruedas, de esos industriales que apestan a líquido de basura rancio, estaba una mesita. No era una mesa de la fiesta. Era una mesa plegable de plástico, de esas que usas para un día de campo. Tenía un mantel blanco arrojado encima, tan largo que se amontonaba en el suelo sucio. Junto a ella, un trapeador mojado estaba apoyado contra la pared. Y sobre la mesa, un solo lugar puesto. «Aquí es», dijo la chica, con la voz apenas audible, mirando al suelo. Me quedé paralizada. No podía respirar. Esto no era un error. Esto no era un descuido logístico. Esto era un acto. Un mensaje. Un mensaje cuidadosamente planeado y ejecutado por mi hermana. «Disculpe», dijo un mesero, empujándome para pasar con una bandeja de copas sucias. Tropecé y mi tacón casi se atora en la jeringa del trapeador. El olor a tequila agrio de las copas me golpeó la cara. «Gracias», le dije a la chica de la tablet. Mi voz sonó extraña, metálica. Ella prácticamente huyó, aliviada de escapar de la escena. Me quedé sola en el pasillo. El pasillo de la vergüenza. Podía oír los gritos del chef, «saca esas chalupas, rápido», el estruendo de los platos, y a lo lejos, la risa de mi madre. Me senté. La silla plegable de metal chirrió bajo mi peso. Y me quedé allí. Silvana. La ingeniera de datos. La complicada. La hermana de la novia. Sentada junto a la basura. Sentada en esa silla chirriante, con el olor a cloro y a mole rancio metiéndose en mi nariz, no sentí rabia. Todavía no. Lo que sentí fue una calma helada. Una confirmación. Era como si hubiera estado recopilando datos durante 32 años y la conclusión final, el gráfico de barras, acabara de aparecer. Y el título del gráfico era, «No les importas». Mi mente, entrenada para encontrar patrones, comenzó a recorrer las exhibiciones de mi museo personal. El Museo del Dolor y la Invisibilidad. La primera exhibición, el Gansito. La pieza central.
Yo tenía 8 años, Romina 11. Romina, que siempre había sido torpe y teatral, estaba tratando de imitar un paso de baile de Fay en la sala. Chocó con la mesita de centro y tiró el jarrón de cerámica de tlaquepaque de mi madre. Era una reliquia familiar, un regalo de bodas de mi abuela. El sonido del jarrón haciéndose añicos fue ensordecedor. Corrí a la sala. Romina estaba allí, pálida como un fantasma, rodeada de pedazos de cerámica azul. Cuando oímos los pasos de mi madre en la escalera, Romina empezó a temblar y a llorar. Y antes de que mi madre pudiera gritar, antes de que pudiera preguntar, yo, la estúpida niña de 8 años que solo quería proteger a su hermana mayor, dije, fui yo, mamá. Lo siento. No sé por qué lo hice. Quizás porque la vi tan asustada. Mi madre me gritó como nunca. Me castigaron un mes entero. Sin televisión, sin amigos. Esa noche, mucho después de que apagaran las luces, la puerta de mi cuarto se abrió. Era Romina. No dijo, gracias. No dijo, lo siento. Se metió en mi cama y, bajo las sábanas, me pasó la mitad de su gansito. El pastelito estaba tibio y aplastado. Comimos en silencio en la oscuridad, el chocolate y la mermelada de fresa sabían a secreto. Durante 24 años, me aferré a ese gansito. Era mi punto de datos anómalo. La prueba de que, en algún lugar muy profundo, mi hermana existía. Era la esperanza lo que me hacía seguir volviendo por más. La segunda exhibición, las quinceañeras. La fiesta de 15 años de Romina fue el evento social de la temporada en nuestra colonia. 300 invitados. Un vestido de diseñador color rosa pálido que costó una fortuna. Mariachis en vivo, un grupo de cumbia y un banquete que alimentó a la mitad de la cuadra durante una semana. Mis padres liquidaron una cuenta de ahorros y pidieron un préstamo. 3 años después, fue mi turno. Mi padre, Darío, me llevó a un lado una semana antes de mi cumpleaños. Me dio un billete de 500 pesos. Mija, dijo, sin mirarme a los ojos, sabes que las cosas han estado apretadas. Desde la fiesta de tu hermana. Y tú no eres como ella. Tú eres más práctica, ¿verdad? No te gustan esas cosas de chicas. Asentí. Le dije que no importaba. Invité a 2 amigas a comer pizza y les mentí, les dije que íbamos a hacer un viaje familiar ese fin de semana. Me comí el pastel sola en mi cuarto. La tercera exhibición, la graduación. Esta era la que más dolía. El TEC de Monterrey. Ingeniería de datos. Una beca completa. Me había matado estudiando. Estaba en la ceremonia, con mi toga y birrete, graduándome con honores. Miré entre la multitud de padres orgullosos que lloraban y tomaban fotos. El asiento que había guardado para ellos estaba vacío. Llamé a mi madre después. La voz de Estela era brillante y aguda por el teléfono. ¡Ay, mi hija! ¡Felicidades, qué orgullo! Perdónanos, mi amor. Es que... Romina, ay, esa niña. Terminó con su novio, el que no nos gustaba. Pero está destrozada. Hecha un mar de lágrimas. Tuvimos que volar a la Ciudad de México de emergencia. Necesitaba a su mamá. Sabíamos que tú lo entenderías, mija. Tú siempre has sido tan fuerte. Fuerte. Práctica. Fácil. Complicada. Eran solo sinónimos de invisible. Levanté la vista del suelo sucio del pasillo. A través del arco, podía ver la fiesta. Vi a mi padre riendo, dándole una palmada en la espalda a Leonel. Vi a mi madre arreglando el velo de Romina. Todos brillantes. Todos perfectos. Y yo estaba aquí. Con la basura. El gansito se hizo polvo en mi memoria. Un mesero con una chaqueta blanca manchada de mole pasó corriendo, casi golpeando mi silla. Con permiso, jefa, gritó por encima del hombro, sin frenar. Ni siquiera me vio como una invitada.
Yo era solo un obstáculo más en su camino a la cocina. Fue entonces cuando la puerta principal del salón, la que daba al patio, se abrió. El sonido del cuarteto de cuerdas se hizo más fuerte por un segundo y luego se atenuó cuando ella salió al pasillo. Era Romina. Se veía radiante. Como una princesa de un cuento de hadas oscuro. El vestido de $10,000 era una nube de encaje y seda blanca que la hacía parecer flotar. Su cabello, recogido en un peinado complicado y brillante, sostenía un velo que se arrastraba por el suelo de piedra. Se detuvo a unos metros de mí. Sujetaba su ramo de peonías blancas con pereza. Me miró. No había sorpresa en sus ojos. No había horror. No había un «Oh Dios mío, Silvana, ¿qué haces aquí?» Ella sabía. Claro que sabía. Probablemente fue ella quien puso el trapeador allí como toque final. Una sonrisa lenta y venenosa se dibujó en su rostro perfectamente maquillado con productos de alta gama. Era la misma sonrisa que usaba de niñas justo antes de robarme un juguete y luego verme ser castigada por llorar. Silvana, dijo con una voz dulce y cantarina, una voz falsa que hizo eco en el pasillo estrecho. Aquí estás. Te estuve buscando por todas partes. ¿Qué haces aquí, escondida? ¡Qué tímida! Levanté la barbilla. Me negué a dejar que mi voz temblara. Me negué a llorar. Me negué a darle esa satisfacción. Este es mi lugar asignado, Romina. Mi voz salió plana, muerta, como un conjunto de datos corruptos. Señalé con la mano la mesa plegable, el solitario plato, y los 2 contenedores de basura negros que eran mis compañeros de cena. Estoy sentada junto a la basura. Ella inclinó la cabeza, fingiendo una confusión adorable. Ay, no. ¿En serio? ¡Qué horror! Esa wedding planner es una idiota. Seguro fue un error. ¡Qué lástima! No fue un error, Romina, dije, mirándola fijamente. La sonrisa de Romina se desvaneció como un filtro de Instagram eliminado. La dulzura falsa desapareció, reemplazada por una mueca de impaciencia y desdén. Dejó caer la farsa. Ay, ya, dijo con fastidio. Deja tu drama. ¿Y qué si no fue un error? Es mi día. Me la quedé mirando. La magnitud de su crueldad era casi impresionante desde un punto de vista clínico. Me pusiste. A mí, tu hermana. Junto a la basura. Ella dio un paso arrogante hacia mí, su enorme vestido de princesa rozando el suelo sucio del pasillo. Se inclinó, y el olor de su perfume caro, Chanel número 5, se mezcló asquerosamente con el olor a basura agria. Me habló en un susurro, asegurándose de que nadie más pudiera oír su verdadera voz. Bueno, siseó, su rostro hermoso a centímetros del mío. Es que... Parece que no cuentas. Y ahí estaba. El gansito se desintegró y se convirtió en cenizas. El Museo del Dolor cerró sus puertas, la exhibición estaba completa. La última hebra de esperanza, de deber, de estúpida lealtad familiar, se rompió. No era rabia lo que sentía. Era claridad. Una claridad absoluta, fría y cortante como el vidrio. La miré directamente a los ojos. «Sabes, Romina», dije en voz baja, mi voz sorprendentemente firme, sin un temblor. Siempre hubo espacio suficiente para las 2 en esta familia. Siempre. Pero tú eres la que siempre necesitó empujarme fuera del cuadro. Su rostro se contrajo de ira. No estaba acostumbrada a que la confrontaran. Ay, por favor. Deja de hacerte la víctima. Tú y tu estúpida cara de perro triste. Es mi día. Lo mínimo que podrías hacer es fingir que estás feliz por mí. Una pequeña risa, seca como el polvo, escapó de mis labios. Feliz. Me asignaste un asiento con la basura literal, y esperas que esté feliz. Mamá tenía razón en algo, Romina. Realmente no puedes ver nada más allá de tu propio reflejo. Mamá también tenía razón sobre ti, espetó, su voz subiendo de tono, perdiendo el glamour.
Eres una amargada, una envidiosa y una solterona. Jamás tendrás un hombre como Leonel, ni una boda como esta. Acéptalo de una vez, Silvana. Nadie te necesita. Se dio la vuelta con un movimiento dramático. Su velo, al girar, me golpeó la cara. Un golpe ligero, pero cargado de desprecio. Y ni se te ocurra, gritó por encima del hombro, entrar a ese salón y arruinar mi fiesta con tu cara larga. Desapareció tras las puertas del salón. El olor a Chanel se quedó, luchando contra el olor a basura. Parece que no cuentas. Tenía razón. Para ellos, yo no contaba. Pero el problema de tratar a alguien como si fuera invisible es que olvidas que te está observando. Olvidas que está recopilando datos. Y yo, como científica de datos, lo había observado todo. Mi mente abandonó el pasillo maloliente de la hacienda y viajó 3 semanas atrás en el tiempo. Un martes. Un día soleado en Guadalajara. Estaba almorzando en un restaurante de moda en la avenida Chapultepec, un lugar lleno de plantas, gente guapa y comida cara. Yo podía permitírmelo. Era mi vida, la que yo había construido. Frente a mí estaba Elisa. Elisa había trabajado con Romina durante un par de años en una agencia de relaciones públicas. Digo, trabajado con, pero en realidad fue, sobrevivido a. Elisa era una mujer brillante, aguda, divertida, y Romina la había atormentado. Le robaba ideas, la culpaba de sus propios errores y la menospreciaba en público. Elisa finalmente renunció y ahora tenía un puesto increíble en una startup de tecnología. Nos habíamos encontrado en una conferencia de Data Science, ella estaba en marketing de datos, y nos caímos bien al instante. Compartíamos el mismo tipo de humor seco. Ella me había llamado para este almuerzo. Y se veía nerviosa. No paraba de mover el hielo de su vaso de agua mineral con el popote. Silvana, dijo finalmente, dejando el popote. No sé cómo decirte esto. Sé que Romina es tu hermana, pero, en serio, la detesto. Y, honestamente, me da mucha lástima Leonel. Es un buen tipo. Demasiado bueno para ella. Dejé mi tenedor sobre el plato de ceviche. Mi ritmo cardíaco se aceleró. ¿Qué pasa, Elisa? Romina va a estafar a ese hombre, soltó. Mi estómago se encogió. ¿Qué quieres decir? ¿Estafar? La despidieron de la agencia, ¿sabes?, dijo Elisa secamente. No renunció como les dijo a tus padres y a todo el mundo. La corrieron. ¿Qué? ¿Por qué? Malversación de fondos, dijo Elisa, como si estuviera leyendo un informe. Nada enorme. Se robó unos 50,000 pesos de la cuenta de gastos para un evento. El jefe lo cubrió para evitar un escándalo con el cliente, pero la echó a la calle ese mismo día. Bueno, pues resulta que ahora tiene deudas mucho más grandes. Elisa sacó su teléfono. La miré, confundida. Romina le dijo a Leonel que necesitaba dinero. 500,000 pesos. $500,000 de pesos. Casi $30,000. Me tapé la boca. ¿Para qué? Aquí es donde se pone bueno, dijo Elisa con una sonrisa torcida y sin alegría. Le dijo que era para pagar la matrícula de un máster exclusivo en branding de lujo en una universidad carísima en España. Para, y cito, estar a la altura intelectual de su familia. Pero eso no es cierto, ¿o sí? No, me interrumpió Elisa. La verdad es mucho más sucia. Romina tenía una deuda de tarjeta de crédito de 300,000 pesos. Ropa de diseñador, viajes a la playa, cenas en los restaurantes más caros de Polanco. Su estilo de vida de influencer, que no podía pagar. Usó 300,000 del dinero de Leonel para liquidar su American Express. 300,000, susurré. Pero dijiste 500,000. ¿Qué pasó con los otros 200,000? Elisa giró la pantalla de su teléfono. Abrió una cuenta de Instagram. Era una cuenta privada, con un nombre de usuario tonto. Se fue a Dubái.
con su exnovio. ¿Recuerdas a Esteban, el entrenador de gimnasio? La foto me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era Romina, con un bikini diminuto, en la cubierta de un yate, con el Hotel Burj Al Arab visible al fondo. Abrazada a un tipo musculoso y bronceado que definitivamente no era Leonel. La fecha de la publicación era de hacía 6 semanas. Exactamente la semana en que se suponía que debía estar empezando su máster en España. Y eso no es todo, dijo Elisa, deslizando el dedo hacia una captura de pantalla de un chat de WhatsApp. Era Romina hablando con otra amiga. La burbuja de texto de Romina era clara y nítida. Es tan ingenuo. Le lloré un poquito sobre mi futuro y soltó el dinero de inmediato. Ni siquiera revisó los papeles de la supuesta universidad. Para Navidad, el departamento de Polanco que tanto quiero será mío. Sentí náuseas. Un asco profundo y frío. Elisa me vio palidecer. Mira, Silvana. Odio a tu hermana. De verdad la odio. Pero tú me caes muy bien. Y Leonel no merece esto. Nadie merece esto. Me envió todo a mi correo en ese mismo instante. Un archivo zip llamado La verdad de Romina. En ese momento, en el restaurante, me sentí horrorizada. Mi primer instinto fue proteger a la familia. Enterrar el secreto. Evitar el drama que mi madre tanto temía. Guardé el archivo, esperando contra toda esperanza no tener que usarlo nunca. Esperando que ese estúpido gansito de mi infancia significara algo. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, no pude dormir. El archivo, La verdad de Romina, me quemaba en el escritorio. Finalmente, a las 2 de la mañana, me levanté, me serví un vaso de agua y abrí la computadora portátil. Abrí el archivo zip. La ingeniera en mí, la analista de datos, tomó el control. El pánico y el asco dieron paso a una fría metodología. Organicé la evidencia en mi disco duro. Carpeta, Finanzas. Evidencia-01-transferencia-Leonel, PDF. La captura de pantalla de la transferencia bancaria por 500,000 pesos mexicanos. Evidencia-02-deuda-Amex, JPG. Captura del estado de cuenta de la tarjeta de Romina, mostrando una deuda de 302,150 pesos mexicanos con 80 centavos. Evidencia-03-pago-Amex, JPG. Captura del estado de cuenta del mes siguiente, mostrando pago total recibido, fechado 2 días después de la transferencia de Leonel. Carpeta, Dubái. Evidencia-04-yate-Esteban, JPG. La foto de Romina en el yate con el exnovio. Evidencia-05-Burj-Al-Arab, JPG. Romina brindando con champán, el hotel de fondo. Evidencia-06-fechas-vuelos, PNG. Elisa había hecho un trabajo de detective y eran capturas de pantalla de las historias de Instagram del exnovio, con las fechas claramente visibles. Coincidían perfectamente con la supuesta primera semana del máster. Carpeta, Comunicaciones. Evidencia-07-WhatsApp-ingenuo, JPG, es tan ingenuo. ¿Le lloré un poquito? Evidencia-08-WhatsApp-Polanco, JPG, para Navidad, el departamento de Polanco será mío. Era un caso cerrado. Irrefutable. Un conjunto de datos perfecto que contaba una historia de engaño y codicia. ¿Qué hacer con esto? Mi mente lógica analizó las opciones. Opción A, confrontar a Romina. Resultado, negación, histeria, mentiras. Me acusaría de celos. Inútil. Opción B, decírselo a mis padres. Resultado, pánico. Me ordenarían guardar silencio para proteger el honor de la familia y asegurar la boda. Me culparían a mí por querer arruinarlo todo. Inútil. Opción C, ir con Leonel. Resultado, arriesgado. Él estaba ciegamente enamorado. Podría no creerme.
podría pensar que yo era la hermana celosa de la que Romina seguramente le había hablado. No. Si iba a hacer esto, tenía que ser a prueba de fallos. La información tenía que presentarse de una manera que no pudiera ser negada o manipulada por las lágrimas de cocodrilo de Romina. Tenía que ser entregada directamente a la fuente, Leonel. Pero, ¿cómo? Al día siguiente, fui a el Palacio de Hierro. Había planeado comprarles una cafetera Nespresso de lujo. En lugar de eso, caminé directamente al departamento de electrónica. Compré el mejor marco de fotos digital que encontré. Uno caro, con una pantalla de alta resolución, Wi-Fi, y una interfaz táctil elegante. Esa noche, me senté en mi escritorio. No me sentí como una hermana vengativa. Me sentí como una cirujana preparando sus instrumentos. Formateé el marco. Creé un álbum de fotos principal. Lo llené con 30 fotos hermosas de Romina y Leonel que saqué de sus, muy públicas, redes sociales. La foto de portada era una de ellos dos, sonriendo, en un viñedo en Valle de Guadalupe. Perfecto. Luego, creé un segundo álbum de fotos. Oculto. Lo nombré, La Maestría en España. Cargué cada pieza de evidencia en ese álbum. Evidencia-01 a evidencia-08. En orden cronológico. El toque final fue la tarjeta. Había comprado una tarjeta de felicitación hermosa y cara, con letras doradas. Escribí con mi mejor letra. Para Romina y Leonel, les deseo toda la felicidad del mundo en este nuevo capítulo. Que su vida juntos esté llena de amor, y sobre todo, de verdad. Con cariño, Silvana. Y luego, en la parte inferior, añadí la postdata. La clave. De Leonel, hay un regalo extra especial para ti. Revisa el álbum de fotos llamado La Maestría en España. La contraseña es tu fecha de nacimiento, en 6 dígitos, DMA. Es algo que creo que te interesará ver. Listo. Envolví la caja con el papel de terciopelo azul más hermoso que encontré. Coloqué la tarjeta encima. El regalo estaba preparado. La trampa estaba lista. Todavía, una parte estúpida de mí, la niña de 8 años con el gansito, esperaba no tener que usarla. Y ahora, aquí estaba. En el pasillo, oliendo a basura, con el eco de la voz de Romina resonando en mis oídos, parece que no cuentas. La niña de 8 años con el gansito murió. Murió allí mismo, en esa silla plegable de metal, junto al trapeador sucio. Mi deber había terminado. Yo había cumplido. Había venido a la boda. Había traído un regalo. Había intentado, por última vez, ser parte de esta familia. Y ellos me habían puesto, literalmente, en el montón de basura. Una calma fría, glacial, se apoderó de mí. La ingeniera de datos tomó el control. El conjunto de datos estaba completo. La conclusión era clara. Acción requerida. No iba a llorar. No iba a hacer una escena. No iba a volver a casa y quejarme con mi gato. Me levanté lentamente de la silla plegable. El chirrido fue el único sonido en el pasillo, aparte del estruendo de la cocina. Alicé la seda de mi vestido. Tomé mi bolso y el regalo envuelto en terciopelo azul. No me dirigí a la salida. No todavía. Caminé con calma por el pasillo de piedra, de vuelta hacia la luz y la música. Entré al patio principal. El cuarteto de cuerdas estaba tocando Cielito Lindo. La ironía me hizo sonreír por dentro. Nadie me miró. Los invitados estaban demasiado ocupados bebiendo y charlando. Mi familia estaba en la pista de baile, riendo, preparándose para el primer baile. Yo era invisible. Y por primera vez en mi vida, mi invisibilidad era mi superpoder. Me acerqué a la mesa de regalos. Estaba en un lugar de honor, sobrecargada de cajas enormes envueltas en papel brillante, electrodomésticos carísimos, vajillas de lujo. Mi pequeño regalo parecía modesto en comparación. Con un movimiento deliberado,
moví una licuadora Vitamix y un juego de maletas Samsonite. Coloqué mi caja azul justo en el centro de la mesa, en la parte superior de la pila, donde nadie pudiera pasarla por alto. La tarjeta, con las letras doradas y el nombre de Leonel, estaba visible para todos. Me di la vuelta. Y esta vez, caminé hacia la salida. Pasé junto a los arcos de flores. Pasé junto a los camareros con bandejas de champán. Salí de la hacienda y entré en la cálida noche de tequila. El aire olía a agave cocido y a libertad. Llegué a mi Mazda. Abrí la puerta, pero no me metí. Me quedé allí un momento. No conduje de regreso a Guadalajara. Había anticipado que esto podría salir mal. La ingeniera de datos en mí siempre tiene un plan de contingencia. Había reservado una habitación, por si acaso, en el Hotel Solar de las Ánimas, el hotel más lujoso del pueblo de Tequila, a solo 10 minutos de distancia. Me subí al coche. Conduje los 10 minutos. Me registré. La habitación era preciosa, con un balcón que daba a la plaza principal y a la iglesia. Me quité el ridículo vestido de seda color vino. Me puse la bata de baño más suave que he tocado en mi vida. Pedí al servicio de habitaciones una botella del mejor tequila extra añejo que tuvieran y un plato de guacamole con totopos. Me senté en el balcón, sorbí mi tequila, y miré las luces del pueblo. Y esperé. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. De vuelta en la hacienda, la fiesta estaba en su punto más alto. Habían pasado el primer baile, una coreografía cursi y ensayada de una canción de Sin Bandera, la cena y los discursos. El tequila fluía como agua. La banda en vivo había reemplazado al cuarteto de cuerdas y ahora tocaba una cumbia que tenía a todos en la pista. Romina y Leonel estaban en la mesa principal, riendo y bebiendo champán. Romina estaba en su elemento, era el centro de atención de 300 personas. Mi madre, Estela, y mi padre, Darío, los miraban con lágrimas de orgullo. La familia de Leonel, un grupo de personas de Monterrey más reservadas y visiblemente más ricas, aplaudían cortésmente. Fue mi tía Lidia, la hermana ruidosa de mi madre, la que lo empezó todo. Tía Lidia, la autoproclamada, divertida, de la familia, que en realidad solo era borracha, metiche y le encantaba el drama. Los regalos, gritó de repente, arrebatándole el micrófono al cantante de la banda, que la miró confundido. La música se detuvo con un chirrido. Queremos ver los regalos. Habrán los regalos. Hubo un coro de vítores borrachos de sus primos. A Romina le encantó la idea. Más atención. Más oportunidades para presumir de cuán querida era. Ay, tía, qué ocurrente eres, dijo Romina, tomando el micrófono con gracia de estrella de cine. Está bien, pero solo los más grandes y bonitos. Los meseros, confundidos, trajeron algunas de las cajas más grandes. Romina y Leonel abrieron una licuadora Vitamix. Gracias, gritó Romina. Abrieron un juego de maletas de diseñador. Justo las que queríamos. Nos hacían falta para la luna de miel, gritó, aunque la luna de miel ya estaba pagada por Leonel. Fue entonces cuando tía Lidia, con su ojo de águila para las cosas brillantes, vio mi regalo. Miren ese, gritó, señalando la caja de terciopelo azul que yo había colocado estratégicamente en la cima. Ese azul es tan elegante. Se ve caro. Abre ese, Romina. Ese. Un mesero se lo llevó. Romina lo tomó. Vio la etiqueta. Su sonrisa se tensó por una fracción de segundo. Lo vi en el video que alguien subió a Instagram más tarde. Oh, dijo al micrófono, su voz goteando un sarcasmo que solo yo podía detectar. Miren. Un regalo de mi hermanita. Silvana. Qué dulce. Hubo algunas risas incómodas de los familiares que sabían que nuestra relación era complicada.
Seguro es un libro de autoayuda o algo así para amargadas. Risas generales. Rompió el papel de terciopelo con sus uñas largas. Sacó la caja. Oh. Vaya. Es un marco de fotos digital. ¡Qué moderno! Conéctalo. Conéctalo, gritó tía Lidia. Queremos ver las fotos. Un mesero, siempre servicial, lo conectó a un enchufe cercano. La pantalla cobró vida. La foto de portada, la de ellos dos en el viñedo, apareció, brillante y en alta definición. Oh, suspiró la multitud. Leonel sonrió. Parecía genuinamente complacido. Fue entonces cuando vio la tarjeta, que se había caído al regazo de Romina. ¿Qué dice, mi amor?, preguntó, tomando la tarjeta antes de que ella pudiera esconderla. Romina se puso visiblemente nerviosa. Nada, mi amor, cosas cursis de Silvana. Pero Leonel ya la estaba leyendo. Frunció el ceño. PD. Se acercó al marco, confundido. PS Leonel, el verdadero regalo está en el álbum de fotos llamado La Maestría en España. La contraseña es tu fecha de nacimiento. Romina se puso pálida. Leonel, no. Es una broma estúpida de Silvana. Seguro puso fotos de nosotras de niñas. Está loca, ya sabes cómo es. Pero Leonel ya estaba tecleando en la pantalla táctil. Era un hombre de negocios de Monterrey. Un hombre de números. No le gustaban los misterios. Tecleó su fecha de nacimiento, 1888. El álbum se abrió. El rostro de Leonel cambió. No fue dramático. Fue sutil, pero aterrador. La sonrisa amable desapareció, reemplazada por una máscara de absoluta confusión. La banda seguía tocando una cumbia suave, pero nadie en la mesa principal se movía. Todos miraban el marco digital, que ahora estaba en las manos de Leonel. ¿Qué es esto?, susurró. Hizo clic en el primer archivo del álbum, La Maestría en España. Era la captura de pantalla del chat de WhatsApp. La burbuja de texto azul de Romina, brillante y clara en la pantalla de alta definición, es tan ingenuo. Le lloré un poquito y soltó el dinero de inmediato. La respiración de Leonel se atascó en su garganta. Leonel, mi amor, ¿qué pasa?, dijo Romina, su voz subiendo una octava, teñida de un pánico que no podía ocultar. Intentó agarrar el marco. Es una tontería, dámelo. Espera, dijo él. Su voz era plana. La apartó con un brazo, sin siquiera mirarla. Sus ojos estaban pegados a la pantalla. Hizo clic en el siguiente archivo. Evidencia-01-transferencia-Leonel, PDF, la orden de transferencia bancaria. 500,000 pesos mexicanos. De su cuenta de ahorros personal a la cuenta de ella. Clic, evidencia-02-deuda-Amex, JPG. El estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Romina. La deuda de 302,150 pesos mexicanos con 80 centavos. Clic, evidencia-03-pago-Amex, JPG. El pago completo, fechado 2 días después de la transferencia. La cara de Leonel se estaba oscureciendo. El color desaparecía de sus mejillas, dejándolas de un tono grisáceo. Los invitados más cercanos empezaron a notar que algo andaba mal. La música pareció bajar de volumen. Leonel, apaga eso, gritó Romina, ahora sí, desesperada. Es una estupidez. Es falso. Me está hackeando. Pero Leonel estaba en un túnel. No podía oírla. Estaba en modo de análisis de datos. Clic, la carpeta, Dubái. Clic, evidencia-04-yate-Esteban, JPG. La primera foto, Romina en un bikini diminuto, en la cubierta de un yate, sonriendo provocativamente a la cámara. Clic, evidencia-05-Burj-al-Arab, JPG. Romina brindando con champán,
el icónico hotel de Dubái detrás de ella. Clic, evidencia-06-fechas-vuelos, PNG. La historia de Instagram del exnovio. Gracias por este viaje increíble, mi amor. La fecha, 15 de septiembre. Exactamente la semana en que se suponía que ella debía estar en su orientación del máster, en España. Clic, clic. Clic, una docena de fotos. Dubái, susurró Leonel. Su voz era apenas audible, pero en el silencio que se había formado como un pozo alrededor de la mesa principal, sonó como un trueno. ¿Estabas en Dubái? Romina palideció de una manera que nunca había visto en mi vida. No era el blanco de un susto. Era un blanco enfermizo, de cera. El blanco de la muerte. No. No es cierto, gritó. Es Photoshop. Esa perra de Silvana lo hizo. Esa víbora celosa. ¿Siempre ha estado celosa de mí? ¿Celosa?, dijo Leonel. Finalmente levantó la vista de la pantalla. Sus ojos, normalmente cálidos y amables como los de un labrador, eran 2 pedazos de hielo. Mostró la transferencia bancaria. ¿Eso también es Photoshop? ¿La deuda de tu tarjeta de crédito? La música se detuvo por completo. El cantante, sintiendo la tensión palpable, había hecho una señal de corte a la banda. El único sonido en la enorme hacienda era el zumbido de los refrigeradores de bebidas y la respiración entrecortada de mi hermana. Silvana, gritó Romina, su voz rompiéndose en un chillido histérico. Esa maldita víbora amargada. Ella inventó todo esto para arruinar mi día. Siempre me ha odiado. Mi madre, Estela, finalmente reaccionó. Corrió hacia la mesa principal, su rostro una máscara de confusión y pánico. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué hizo Silvana? Te dije que esa niña era complicada. Siempre arruina todo. Mi padre, Darío, la seguía, pálido y confundido, como un fantasma en un banquete. Fue entonces cuando Victoria se levantó. Victoria. La madre de Leonel. La matriarca de la familia de Monterrey. Una mujer de 60 y tantos años que vestía de lino beige impecable y cuya joyería discreta probablemente valía más que toda la hacienda. No había dicho más de 3 palabras en toda la noche. Era la definición de dinero viejo, elegante, silenciosa, y con una columna vertebral de acero de titanio. No corrió. No gritó. Se acercó a la mesa principal con calma. Caminó con una autoridad silenciosa que hizo que todos, incluida mi madre, retrocedieran un paso. Se detuvo junto a Leonel. Miró el marco digital, que seguía mostrando la foto de Romina en el yate con su ex. Luego, levantó la vista y miró a Romina. Sus ojos grises eran fríos, analíticos y no mostraban ni una pizca de emoción. No es falso, dijo Victoria. Su voz no era fuerte, pero cortó el silencio absoluto como un cuchillo de obsidiana. Romina dejó de gritar y la miró con la boca abierta. ¿Qué? Tartamudeó Romina. Dije, repitió Victoria, articulando cada sílaba como si hablara con una niña tonta, que no es falso. Se volvió ligeramente hacia la multitud, que ahora estaba completamente hipnotizada. Me pareció curioso, dijo Victoria, casi como si estuviera dando una conferencia de negocios, que el programa de máster en branding de lujo, que mencionaste en España no apareciera en ninguna clasificación internacional. Y la universidad que mencionaste, digamos que no es conocida por su rigor académico. Romina parecía que iba a vomitar allí mismo, sobre su vestido de $10,000. Así que, continuó Victoria, hice una llamada a un viejo amigo de la familia que trabaja en el consulado español en la Ciudad de México. Qué curioso, nunca se emitió ninguna visa de estudiante a tu nombre, Romina. Yo, balbuceó Romina. Pensé que tal vez tenías un pasaporte europeo, dijo Victoria, con una lógica implacable. Así que le pedí a mi investigador privado que lo revisara. Hubo un jadeo colectivo que recorrió el patio. ¿Investigador privado? Resulta, dijo Victoria, su voz sin una pizca de emoción,
que no solo no fuiste a España. Resulta que usaste el dinero que mi hijo te dio generosamente para tus estudios, para pagar una deuda personal de tarjeta de crédito de más de 300,000 pesos. Y para volar a Dubái. Con un hombre que no es mi hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Era un silencio de muerte. Victoria luego se giró, lenta, deliberadamente, hacia mis padres. Estela estaba boquiabierta, su mano en su collar de perlas, luciendo como un pez fuera del agua. Darío miraba fijamente el suelo, como si deseara que se lo tragara. «¿Y ustedes?», dijo Victoria, y por primera vez, su voz tenía un toque de desdén helado. Estuvieron tan ocupados celebrando esto, hizo un gesto vago hacia Romina, que ni siquiera notaron lo que le hicieron a su otra hija. La cabeza de Estela se disparó. «¿Qué? ¿O pensaron que nadie se daría cuenta?», preguntó Victoria. «Que la sentaron en el pasillo de servicio. Junto a los botes de basura. Lo vi yo misma cuando fui a supervisar la cocina hace unas horas. Pensé que era un error. Ahora veo que era una declaración de principios». Miró a Romina una última vez. «Mi hijo puede ser ingenuo, Romina, porque tiene un buen corazón. Pero no es estúpido. Y su familia no tolera a las ladronas. Ni a las vulgares». Esa fue la palabra que usó. Vulgare. Para una mujer como Victoria, era el peor insulto posible. Fue un golpe mortal. Romina se quedó paralizada por un segundo. El guión se había acabado. Ya no había más mentiras, ni más lágrimas falsas, ni más filtros de Instagram que la salvaran. Todo su mundo, construido sobre apariencias, estafas y la adoración ciega de mis padres, se derrumbó en ese instante. Y entonces, gritó. No fue un grito de tristeza. No fue un llanto de arrepentimiento. Fue un chillido. Un aullido de pura rabia animal. Un sonido agudo, desgarrador, de una criatura atrapada y expuesta. Silvana, aulló, su rostro hermoso contorsionado en una máscara de odio puro. Te voy a matar. Juro por Dios que te voy a matar. Leonel, que había estado de pie como una estatua de piedra, finalmente se movió. Ignorando los gritos de Romina, le quitó el micrófono al cantante de la banda, que estaba congelado en el escenario, pálido de miedo. La voz de Leonel retumbó en todo el patio. Estaba temblando, pero era firme. Se acabó la fiesta, dijo. Por favor, váyanse. Les pido una disculpa. Gracias por venir. Luego se volvió hacia Romina, que ahora sollozaba en el suelo, golpeando el piso con los puños. Y se acabó el matrimonio. Dejó caer el micrófono al suelo. El golpe sordo resonó en el silencio. Se dio la vuelta y, con su madre Victoria a su lado, caminó directamente hacia la salida. La multitud se abrió a su paso como el mar rojo. Sin decir una palabra más. La familia de Monterrey los siguió en una procesión silenciosa y digna. Romina se arrastró por el suelo. El vestido de $10,000 estaba sucio y desgarrado. No. Leonel. Mi amor, espera. Puedo explicarlo. Fue ella. Fue Silvana. Pero él no miró atrás. Fue entonces cuando mis padres entraron en acción. Estela corrió hacia Romina, llorando histéricamente. Mi niña. Mi bebé. ¿Qué te hizo? Esa traidora. Ha arruinado todo. Romina la empujó con una fuerza sorprendente. No me toques. Esto es tu culpa, gritó. Siempre la preferiste a ella. Siempre supe que la querías más. Una locura total. Una distorsión de la realidad tan profunda que era casi cómica. Darío, mi padre, el hombre silencioso, el hombre invisible, se acercó. Miró a Romina, su niña dorada, ahora una masa sollozante y sucia en el suelo. Su rostro era una mezcla de lástima, vergüenza, y por primera vez en mi vida, de asco. No, Romina, dijo en voz baja, pero todos lo oímos. No fue Silvana.
Es tu culpa. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la oscuridad, dejando a mi madre sola, de pie entre los restos de la fiesta, con mi hermana gritando a sus pies. En mi habitación de hotel, el tequila extra añejo me había relajado. El balcón estaba tranquilo. Encendí mi teléfono. Salió del modo avión. Explotó. Como una bomba. 42 llamadas perdidas. 18 mensajes de texto. Tía Lidia, eres un monstruo. Has destruido a tu hermana. Nunca nos lo perdonaremos. Estela, has destruido a esta familia. Te prohíbo volver a poner un pie en esta casa. ¿Me oyes? Has matado a tu hermana. Estela, 2 minutos después, contesta el teléfono, Silvana. Tenemos que arreglar esto. Darío, tu madre está muy mal. Pero, ¿estás bien, mi hija? Y uno de Leonel. De hacía 5 minutos. Acabo de ver todo. Gracias. Y lo siento. Ignoré los de mi tía y mi madre. Leí el de mi padre y sentí un pequeño pinchazo de algo, ¿culpa? No. Lo ignoré. Leí el de Leonel y asentí. De nada, susurré al teléfono. Entré a la galería de fotos de mi teléfono. Busqué en los álbumes antiguos, en la carpeta de familia. Allí estaba. La foto. Yo, a los 8 años, chimuela, sonriendo con orgullo. Y Romina, a los 11, pasándome un gansito medio mordido bajo las sábanas. Mi punto de datos anómalo. La única prueba de que alguna vez hubo amor. Miré la foto durante mucho tiempo. La niña que había esperado 24 años a que esa hermana regresara. Apreté, borrar. ¿Borrar esta foto?, preguntó el teléfono. Esta acción es permanente. Apreté, borrar. En la boda de mi hermana, me sentaron junto a la basura porque, para ellos, yo no contaba. Esta noche, estaba sentada sola en una suite de lujo, bebiendo el tequila más fino del mundo. El silencio era el mismo, pero el significado era completamente diferente. Aquello fue humillación. Esto es libertad. Mi familia dice que soy un monstruo. Leonel dice que soy una salvadora. ¿Y ustedes, yo estaba mal?